Si tú no estás en redes sociales, a mí me da tristeza el ver cómo este mundo ha cambiado. Si tú no estás en redes sociales, eres como si eres invisible, como si no existes, te dicen. Si tu negocio no está en redes sociales, es como si tu negocio no existe. Y te fijas cómo ya todo se mueve a través de eso, ¿verdad? Entonces, esta persona que te estoy comentando yo, que ella tiene la cura con remedios naturales para todas las cosas, tiene también la cura para tal cosa y para tal cosa, pero no la puede decir ahorita. Todo es, gano más seguidores, todo es dinero, iglesia, todo es dinero, gente. Si tú dices que tienes ese remedio y esa cura, ¿por qué no la das? Si al final de cuentas ya tienes millones y millones de seguidores, ya tienes tu propio laboratorio, ya tienes tu propia marca, ya tienes todo, y se la pasa poniendo videos esta persona donde dice, y para esto, si tú tienes esto y aquello, ¿y quién no tiene esos síntomas que ella está diciendo? Y luego dice, pero no te puedo contar, no te puedo decir, porque si te digo ahorita por el momento, no te puedo decir. Y ahí estamos nosotros siguiendo creyendo en esa persona hasta que a lo mejor en 3 años, 4, 2 años, y se da y dice que ama tanto a la gente y a las personas. En esos 2 años que ella va a esperar a juntar más dinero, se van a morir muchas más personas, todas esas que ella ama. Y ahí estamos nosotros creyendo en todos los videos de remedios caseros, de remedios naturales que pone la gente que ahorita están tan de moda. Pero se nos habla de Cristo y a la gente se le habla de Cristo y en ocasiones no quieren ni escuchar. Como que te cortan la plática, como que te hacen así, como que no, háblame de todo, pero no me hables de eso. Pero hay un sanador, un libertador. Y a veces la iglesia, tú y yo, vivimos la vida como tal pareciera que se nos olvidó quién es nuestro libertador. Entonces se nos cuentan tantas historias aquí en redes sociales y en las cuales tú y yo hoy estamos atentos a escuchar y hasta en cierta manera tú llegas a tener un tipo como de admiración por tal persona, ya sea varón o ya sea una mujer. ¿Por qué? Por la historia como la están contando, por cosas que han pasado. Y hay personas que sí, todo mi respeto merecen, porque han pasado tantas historias que tú te quedas así que tú dices, oh, cuán valientes. Unas de esas son niños que pasan ahí, que suben sus mamás, suben sus videos de estos niños que están pasando por diferentes enfermedades. Y aún estos niños están ahí paraditos, abriendo la Biblia y leyéndonos la Biblia. Ahí están esos niños pequeños. A mí me pasó que un niño de unos 6 añitos, 5 añitos, no me recuerdo exactamente la edad, hace años que fui a visitarlo y el niño está ahorita en la presencia de Dios. Y tú llegabas ahí con ese niño de 5 o 6 añitos, bonito, con una gracia, con una inteligencia. Ese niño tenía cáncer. Y tú llegabas y al instante era impactante mirarlo desde que tú llegabas. Y tú llegabas y decías, ¿y yo qué voy a decir? O sea, ¿qué tengo yo que decir? Y llegabas y el niño tenía, en su cabecita tenía cáncer. Por aquí, por allá, por allá. Y él, nunca se me olvida que a él le encantaban las caricaturas de los personajes de las tortugas ninja y tenía toda su ropita de las tortugas ninja y todos sus juguetes. Y yo siempre digo, ¿por qué esperarnos hasta que algo pasa para amar a alguien?
El niño tenía todo su ropita de las tortugas ninja, sus cobijas, la almohada, tú lo mirabas en ese sillón. Tenía todos sus juguetes y juguetes. Y cuando ahí dices, ni siquiera puede jugar con ellos ahorita. ¿Y para qué esperarnos? ¿Y para qué decir después que yo tenga tiempo, verdad? Después que Dios nos está poniendo ya lo más valioso. Y es que somos libres de toda atadura demoníaca. Y que si moremos, vamos con Cristo. Si vivimos para Cristo, señores. Aunque las tinieblas se enojen. Porque en este mundo hay personas en los cuales viven demonios. Hay personas en estos momentos en los cuales viven demonios. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y en nosotros vive Dios. Y nosotros somos libres. Nos la pasamos viendo tantas cosas en redes sociales que nos cuentan tantas historias y estamos admirando y hasta somos seguidores de personas que ni siquiera conocemos y pensamos que nos están diciendo la verdad. Y son pura sarta de mentiras, iglesia. Les comentamos, les hacemos que ganen más dinero. Hace días escuché a un profeta, predicador, evangelista, sacerdote y apóstol y no sé qué tantas cosas más se denomina. Se va a puros pueblitos pequeños y a veces los que son más humildes son los que saben dar en verdad para la obra. Quizás ese personaje sabe que ahí hay dinero. Y él lo que usa mucho es ponerse a pelear con personas aquí en las redes sociales que le ponen mensajes y se toma el tiempo para estarles contestando. Y vi que le contestó a uno de ellos y le dijo, no te preocupes, tú dime todo lo que quieras si me haces el favor de ponerme más cosas, porque a final de mes yo veo la ganancia. O sea, ¿qué estás haciendo diciendo esas cosas? ¿Qué estás haciendo diciendo esas cosas? Y millones de seguidores, y millones y más millones. Y así igual también entra la economía, ¿verdad? Cuando tenemos a un Cristo que es el libertador, que es el sanador, que es el que nos vino a libertar, a dar la salvación, la vida eterna, y no hay nada más grande que eso, iglesia. Hay personas pasando cosas que realmente vale la pena de que tú y yo toquemos y pongamos los pies en tierra y que hagamos conciencia y decir, pero si Dios está poniendo en mis manos ya lo más valioso y a veces yo estoy diciendo, Señor, háblame, ¿por qué no me hablas? Para empezar, a veces ni siquiera vamos nosotros y nos acercamos a Él. Dice que al que le busca, le encuentra. Al que toca, se le abre. Al que va, le va a encontrar. Tenemos tantas cosas a veces a nuestra disposición que hemos a veces dejado de ser agradecidos y en ocasiones nos esperamos hasta que pasen cosas trágicas para decir ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? Iglesia, estamos a tiempo de reaccionar. Estamos en un mundo viviendo situaciones en las cuales hay más personas atadas que libres. Y la palabra dice que la verdad nos hará libres. ¿A cuál? La verdad mía. No. Yo no vengo para hablarte de mí. Yo vengo para hablarte de Cristo. Porque Él es la verdad. Y Él es el que nos hace libres. ¿Para qué nos esperamos a situaciones catastróficas para después reaccionar y decir, en verdad que yo tengo que valorar que tengo la libertad en Cristo, que soy libre, que soy nueva criatura, que he sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero, que tengo la salvación, que tengo la vida eterna?
Este niño, cuando fui a visitarle, llegué y como te digo, al entrar te quedas sin palabras y es cuando tú dices, ¿y de qué sirven tantos juguetes? Y gente quizás le donaba y sus papás yo creo no hallaban ni qué más comprarle. Tú te imaginas esa situación como papá teniendo tu niño con una gracia que sobrepasaba todo y tú no hayas que comprarle para tú decirle que ojalá que con eso se sienta bien, y cuando tú sabes que un juguetito no va a venir a curar eso. Cuando tú llegas a una situación así que tú puedes sentir y que tú sabes, simplemente estoy viniendo aquí, pero Dios lo va a llevar. ¿Qué puedo decir? Tanta gente tratando de engañarnos y nosotros creyéndonos nuestros cuentos. Y cuando llegué allí, al instante antes de que tú saludes, él te saludaba, el niño. Él te saludaba, él te recibía, como si tú estuvieras yendo a recibir en lugar de que según tú ibas a dar. Llegabas ahí a la casa y no hallabas ni cómo decirle, ¿verdad? Al instante saludabas a su mami y pues su mami con la esperanza de que llegara alguien y tú con la esperanza de llegar con algo. Pero cuando tú podías sentir que ya su tiempo era partir con el Señor, y tú dime qué hay más valioso aquí. Si tú te enamoras de esta tierra te vas a decepcionar. Si tú te enamoras de algo de aquí, te vas a decepcionar, iglesia, porque no pertenecemos aquí. Nosotros somos de allá. Y el niño ya me dice, pásale, y era como si el niño te conociera, y tú hablando con la mamá y todo, y él muy atento, ¿verdad?, a lo que tú podrías decir y todo. Ya le empiezo a preguntar, ¿cómo te llamas? O sea, ¿qué hago en esa situación? ¿Cómo te llamas? Qué hermoso eres, ¿verdad? Porque en realidad que era hermoso. Y ya me dice cómo se llama, y ya me empieza a decir, ¿cómo te llamas tú? Y ya le dije cómo me llamaba, y él me empieza a hacer preguntas. Si tú vas a la iglesia, sus papás iban a la iglesia. Imagínate, qué prueba. De hecho, también nunca se me olvida que él lo sepultaron yo no había visto aquí esa clase de panteones, pero en realidad era como si era un lugar abandonado. Y en verdad que daba tristeza. No había muchos recursos ni nada de eso, que estoy casi segura que si hubieran hecho la recaudación se hubiera juntado mucho más, pero los papás no tenían fuerza para hacerlo. Ellos dicen que simplemente ya querían seguir al otro paso, ya cerrar ese proceso. Pero a veces nosotros somos muy malagradecidos, que tenemos todas las cosas ahí y estamos todavía diciendo, pero ¿qué tengo que hacer si lo que tenemos que hacer lo tenemos en nuestra propia casa? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a las naciones a predicar? ¿A dónde quieres ir a evangelizar? Allá más lejos, empieza en tu casa. ¿Qué quieres? ¿Ser reconocido si no te conocen ni en tu casa? ¿Qué quieres? ¿Ser popular? Ser popular en tu casa y que te admiren los que en verdad te conocen de día y de noche. Que eres lo mismo allá afuera en la iglesia y en la casa. Ahí quedó ese pequeño, su cuerpecito, pero estoy segura que al instante los ángeles de Jehová vinieron y lo llevaron a su presencia. ¿Y al que voy con esto? A que a veces nosotros no valoramos esta libertad tan grande que nosotros hemos tenido en Cristo. A que tenemos un evangelio sano, a que tenemos la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, iglesia.
que somos libres, que somos salvos, que somos liberados, que vivimos en un mundo que muchas personas están llenas de demonios y que tú y yo caminamos por este mundo diciendo, yo soy libre, libre, Cristo me hizo libre, y tú puedes caminar en medio y tú vas a la tienda y vas a restaurantes y vas al trabajo y vas a la escuela y ni cuenta te das que vas pasando por en medio de los gadarenos, de ahí de los endemoniados, y ni cuenta te das, y tú vas pasando libre, 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 en el nombre de Cristo. Pero a veces hemos perdido y hemos dejado de dar la importancia a que tú y yo somos libres. Dejamos de darle el valor a lo que eso tiene hoy en día, iglesia. Hoy en día el ser libres por la sangre de Jesucristo tiene más valor que nunca. Hay mucha gente caminando muerta. Andamos caminando entre muertos. Y ahí vamos tú y yo, caminando, vivos por fuera, pero sobre todo, vivos en el espíritu por dentro. Tu alma y tu espíritu están vivos, iglesia, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿A qué voy con esto? Que a veces oímos tantos cuentos, tantas cosas en las redes sociales, compartimos tantos remedios, compartimos tantas recetas, seguimos a tanta gente que tú y yo ni los conocemos y ni los conoceremos jamás en la vida, que nos venden una farsa y una sarta de mentiras, y ahí estamos nosotros hasta pidiéndoles oración y ellos están monetizando con las almas. Y los tiempos no están para eso. Los tiempos están para que tú valores que en el tiempo que estamos viviendo, tú y yo somos esas personas que hemos sido libertadas y que hemos sido trasladadas de las tinieblas a la luz. ¿Por medio de quién? De Cristo. Este niñito me predicó, este niñito me ministró y este niñito me dijo que él era feliz. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos ahí en la casa llorando sin querer salir? Porque nos sentimos tan infelices, teniendo aire, teniendo agua caliente, teniendo comida, teniendo carro, teniendo una ropita, teniendo hasta cosas de más, pero sobre todo teniendo a Cristo. ¿Cuántas veces nos sentimos tan infelices y no estamos valorando? Y sabes que este niño decía, y yo le preguntaba, porque su mami le decía, ¿quieres que te dé medicina? Cuando estábamos nosotros allí, y él le decía a su mami, no, yo no quiero medicina, a mí no me duele nada. Y si tú lo mirabas a él, tú podías decir a él, le ha de doler todo. Porque no solamente su enfermedad se le miraba, porque decían, tú sabías que, porque decían, no se le miraba, porque le brotó por todos lados. Y él estaba con una paz, con una tranquilidad, con una felicidad, y me enseñaba sus muñecos y me decía, mira, este es el que más me gusta, y me enseñaba y me decía, y yo estaba sin palabras, solamente mirando y diciendo, sin duda alguna, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, iglesia, pero yo casi estoy segura que cuando alguien está cerca del Señor, siente una paz que le sobrepasa todo entendimiento y logra entender, y simplemente se quiere ir con el Señor, simplemente quiere estar allá.
porque llegan al conocimiento de decir, yo sé que Dios es real, yo puedo sentir esa paz y yo quiero estar allá. Y el niño terminó ministrándome diciendo que a él no le dolía nada, que él estaba feliz, que él le decía a su mami que ella no estuviera triste, que no llorara, y él decía eso, y me decía, una de las cosas que él me dijo a mí, me dijo que él, como tú ya habías venido, ¿verdad? Yo ya te conocía, quizás porque su gracia de él que tenía, ¿verdad? Y todo, pero me decía como si yo ya había ido, como si yo ya lo había conocido y todo, y era algo que yo me quedé así impactada, como te digo, al poder saber que él tenía esa tranquilidad y esa paz. Porque te voy a decir una cosa, él me estaba hablando de fe. Él me estaba hablando de fe. Ese pequeñito me estaba hablando de fe. Y yo cuando salí de ahí, porque había ido yo con alguien a visitarle, y cuando yo salí de ahí, yo venía así, pues, callada, en silencio, ¿verdad? A los pocos días, pues, me dan la noticia de que el niño ya había fallecido y todo, pero ese niño, tú ibas con él y él tenía una paz, una tranquilidad, y él decía que él era feliz, era una de las cosas que él decía, él estaba contento, él se reía, él sonreía, él todo, y nosotros, tú y yo, tenemos que valorar cosas tan grandes como que la salvación de Dios es lo más grande que tú y yo tenemos, de que hemos sido libres, de que en este mundo hay tantas cosas y tantas personas que son atadas por el enemigo y que aún así no quieren ser libres. Y si vivimos para Cristo, vivimos, iglesia, y si morimos, seguimos siendo del Señor, porque nadie arrebatará de su mano los que son de Él, iglesia. Tenemos el sello del Espíritu Santo, iglesia, y vale la pena servir a Cristo, vale la pena esforzarnos, iglesia. Yo le comentaba y le decía a Abdiel, a mi hijo, le decía, es que el enemigo no anda tras nosotros, el enemigo anda tras ti. ¿Por qué? Porque escuchaba yo una historia y decía, es como Satanás supo que él no puede hacerle nada a Dios, que él no pudo matar ni eliminar a Jesucristo. Su propósito era desde que él nació, desde que Cristo nació, eliminarlo, y que la matanza de niños, y luego después, y luego en el desierto para que cayera, y luego en la cruz para que se baje, y luego cuántas cosas, y no pudo con él, y dijo, pues si no puedo con él, pues voy con los hijos, ¿verdad? Ahí voy a hacer daño en los hijos. Y el enemigo anda como león rugiente, pero cuando tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, él sabe los que son de él. Somos territorio de Cristo. Jehová levanta bandera por nosotros. Y tú y yo tenemos que andar por este mundo no creyendo tantas historias, iglesia. Créele a Cristo. Aún iglesias, aún personas allá afuera que andan, que creen en todo, pero no quieren oír de Dios. ¿Y quién es el que liberta a Cristo? Aún personas que te creen toda una historia, pero no quieren oír esta verdadera historia, porque esta es una historia real, iglesia. El endemoniado gadareno. Empezamos leyendo en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y arriba dice, el endemoniado gadareno. Tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. Y recordar cada día que tú y yo vivimos en un mundo que no quieren en ocasiones saber de Dios y que estamos viviendo tiempos malos, iglesia, pero que tú y yo tenemos que ser ese rebaño que aún queda de pie y que aún dice, es que yo valoro que yo he sido libre, es que yo valoro, en verdad, le estoy dando el valor, pero ¿a qué le estás dando más valor, iglesia? Yo una cosa te digo, allá afuera no hay nada.
Allá afuera no hay nada que te convenga más que lo de Dios. Allá afuera no hay nada que te convenga más que lo de Cristo. Es quitarte, es robarte. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia eterna, para siempre. No hay ningún pensamiento que pueda ser más poderoso que lo que Cristo ya hizo. Pero Cristo es libertador, sí, pero Satanás es imitador. Siempre quiere imitar. Siempre va a venir a querer robar lo que Cristo ya nos dio, pero no puede robarlo cuando ya lo tenemos verdaderamente. Los que somos salvos tenemos el sello del Espíritu Santo. Tantas historias que se cuentan en las redes sociales, iglesia. Cree esta historia. Cree esta historia. Atesórala en tu corazón. Vívela, porque de pronto te va a tocar salir allá afuera y enfrentar ciertas cosas. Y si tú realmente no atesoraste estas historias, estas que hayas oído acá en el teléfono, no te van a ayudar. Una película bonita, una predicación que se le puso florecitas para levantar una buena ofrenda o para ser popular o para ser aceptado, esa predicación no te va a ayudar allá afuera cuando tú andes en medio de tantos demonios. Por eso vemos tantos soldados caídos. Y si acaso tú eres uno de esos, vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Levántate otra vez. Ten fe. Si tú pensabas que la habías tenido y te diste cuenta que en realidad no la tenías, vuélvete a levantar. Leemos en el 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quién era Jesús y sus discípulos? Venían de pasar una tempestad ahí en medio, ¿verdad?, del mar. Iba Jesús en una barca ahí. Se vino la tempestad. Todos con miedo. El mar arreciaba con las olas, el viento también. Y Jesús iba dormido en esa barca. Pero Jesús no duerme. Él está siempre velando por nosotros. El Espíritu Santo está ahí 24/7. Tú duermes y yo duermo, pero Él no. La presencia de Dios no duerme. Nos guarda, nos libra, nos quita de caminos que en ocasiones tú y yo vamos a ir mal influenciados. Cuando van y lo despiertan, es un decir, porque él ya sabía. Nada más que yo pienso y yo digo, cuando se vino esa tempestad y como que Jesús estaba diciendo, deja que venga esa tempestad, déjame ver qué hacen, ¿verdad? Como que Jesús estaba diciendo, ojalá que ella aparezca en el momento más difícil de la tormenta, ojalá que ella o él levante bandera y diga, pero yo sirvo a Cristo, pero mi Señor sigue siendo Dios. Ojalá, como que yo creo que Él estaba haciendo como así y a ver qué hacías tú o qué hacíamos nosotros. Porque Dios siempre sabe qué vamos a hacer tú y yo. Si le vamos a poner en el lugar más importante o en el último lugar. Si le vamos a decir, oh Señor, tú eres mi Rey, mi Salvador, Señor. Y sí, la tempestad estaba ahí. Pero como que Jesús, yo pienso que Él quería que los discípulos a ver qué hacían, ¿verdad? En medio de esa barca. Y dice que lo despertaron y le dijeron, Señor, Jesús, ¿no estás viendo lo que está pasando? O sea, dice que las olas es como si se metían por adentro de la barca y luego la hacían y le daban vuelta y luego la volvían a enderezar. ¿Y tú crees que Jesús no iba a saber cuando tu barca se sacude? Claro que sabe, pero a veces es necesario. No nada más a veces basta con ir a predicar a la iglesia, a cantar, a sentarte. No, llega el momento
en que tú y yo vamos a ser lanzados afuera, y allá es donde vamos a demostrar que somos. Por eso es tan importante predicar el evangelio de tu vida. No, el evangelio de Jesucristo, no las buenas nuevas mías, mi historieta y cómo yo le hice y cómo me levanté, y porque quizás te estoy echando mentiras. Por eso mejor te hablo de Cristo. Por eso mejor te hablo del Salvador, del que liberta, del que rescata del hoyo y saca del hoyo tu vida, del que te da nuevas fuerzas, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Aquí nosotros, tú y yo nada más venimos a hacer que éramos un vaso sucio, y ahora queremos ser un vaso limpio para ser un vaso útil, que tenga utilidad. Un vaso sucio no lo quiere, no, un vaso útil, un vaso limpio, Señor. Jesús, ¿no estás viendo lo que está pasando? Y Jesús diciendo, claro que sí. Simplemente Jesús da la orden y le dice al viento, lo reprende y le dice, ya, cálmate. Y al mar llegó y se levantó y le dice, enmudece y guarda silencio y cállate. Y dice que vino grande bonanza, una paz, porque Cristo habla y los vientos le obedecen. Cristo habla y la mar calla. Tiene que callar. Se someten ante la voz de tu Dios. ¿A quién tienes que creerle? A Cristo. ¿A quién tienes que seguir? A Cristo. ¿A quién tienes que servir? A Cristo. ¿A quién tienes que poner como más importante en tu vida? A Cristo. ¿Hay algo allá afuera que te convenga más que lo de Dios? Nada. ¿Hay algo más poderoso que el enemigo use para venir a sacarte, a venir a robarte, que tú eres libre? Va a venir con sus mentiras para volver a atarnos, para hacernos sentir sentimientos que no son, pero son pura sarta de mentiras. Es un mentiroso, es llamado el padre de mentira, padre de toda mentira. Tú y yo sabemos que servimos a Cristo y que Él está por nosotros. Se levanta Jesús y hace todo eso, y me imagino que ha de haber dicho, bueno, ¿y ustedes por qué no lo hicieron? ¿Por qué no reprendieron? ¿Por qué no le dijeron a la mar, calla? Porque en el nombre de Cristo, con el que andamos, el Hijo del Dios viviente, en ese nombre que es sobre todo nombre, podemos hacerlo. Podemos estar, sí, en medio de la tempestad, pero podemos reprender a los vientos y seguimos en la mar, sí, seguimos en la mar, pero los vientos están sometidos y las olas están tranquilas, sin hacer tanto ruido ya. Dice que cuando Jesús le dijo y reprendió a los vientos, obedecieron al instante, en un instante. Y cómo chiflan y cómo hacen. El enemigo es un mentiroso, es un engañador. Viene a traer esas cosas, pero Cristo es el libertador, el que ordena, y los vientos obedecen al instante. Y luego le dijo al mar, cállate y guarda silencio. Y el mar y las olas cruzaban por arriba de la barca y todo. Y de pronto pasó y como que este silencio, como que es algo sobrenatural, ¿no? Es cuando Dios habla, todo lo demás tiene que obedecerle. Vino la grande bonanza, vino esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobrenatural, y vino eso, y venían saliendo de tal. Mira, aquí te voy a leer yo en el 4:41, un poquito antes de entrar al capítulo 5. Dice que cuando pasó eso, en el 40 dice, y les dijo Jesús, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué están así? Les dijo,
¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Fíjate lo que se decían, ya andando con él. ¿Quién es este? O sea, el ir a la iglesia no nos hace salvos. Nos conviene ir a la iglesia, pero te conviene buscar a Dios en espíritu y en verdad, también allá en lo oculto, allá en lo reservado de tu morada, allá donde Él luego te conozca y luego que tú también le conozcas a Él. Ahora ellos preguntándose, después de andar con Él y todo, y ahora ellos preguntándose, pues ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Preguntándose ahí, ¿quién es? Es tu Dios, es Jesús con el que yo ando. Estas historias valen la pena, estas historias valen la pena seguir. Vale la pena creer, vale la pena atesorar en lo más profundo de tu corazón. Escribirlas ahí, como dice la palabra, en las tablas de tu corazón. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a sobrevivir cuando los vientos arrecien, cuando se levante la mar, que tú y yo podamos decir, pero yo sé quién es el que va en la barca. Y a veces yo siento como que Él va dormido, como que Él no me oye, como que yo estoy sola, pero Él va ahí. Él está ahí y a la hora que Él decide le ordena al viento y el viento obedece y la mar calla y viene grande bonanza a nuestra vida. Pero qué poderoso es y qué hermoso es que Jesús en ocasiones, no en ocasiones, casi en todas las situaciones que nos toca atravesar, Él quiere mirar a ver, sí, pero a ver, déjame ver qué van a hacer ellos. Y llega el tiempo, llegan los momentos, llega un 2026 a donde tú y yo ya tenemos que demostrar que en realidad somos personas que hacemos compromiso con Él, que en realidad le amamos, que en realidad estamos agradecidos por haber sido libertados del pecado, de la muerte, que ahora tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Ama a Cristo, iglesia. Sigue a Cristo, iglesia. Bajándose justamente de esa situación en el 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, que estaba viendo que en realidad era esta región que se llama de los Gerasenos. Llegó Jesús junto con los discípulos, llegaron ahí. Bajándose después de esta tempestad de ahí en la mar y todo, entonces dice, y cuando salió Él de la barca, ¿quién? Jesús. Cuando salió Él de la barca, enseguida, al instante, vino a su encuentro de entre los sepulcros, de entre las tumbas. Es como un panteón ahora, pero antes era como cuevas, ¿verdad? Ahí a donde metían ahí a los muertos, y salió de entre esas cuevas, ahí donde solamente estaban ¿quiénes? Los muertos, los cuerpos. Ahí era un lugar para los judíos, algo impuro, acercarse a un cuerpo era algo impuro, tanto como los cerdos. Eran cosas que no eran de Dios, como decimos a veces nosotros jugando, no, es que eso no es de Dios, pero eso no era de Dios, ¿verdad? Y vemos que al instante se baja Jesús y los discípulos y al instante viene a Él. Dice, y cuando salió Él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Alguien caminando, pero viviendo entre muertos, y Él también muerto. Vivimos a veces en este mundo entre muertos vivientes. Gente caminando, pero muertos espiritualmente. Cristo vino a darte vida y a dártela en abundancia. Nada tienes que buscar allá afuera. Allá afuera no hay nada que te convenga. Allá afuera no hay nada que
te vaya a fortalecer espiritualmente. Allá afuera, o sea, fuera de Dios, nada podemos hacer. Vas a andar hablando, caminando, vas a toparte o a ver a personas que no habías visto en tal tiempo, que antes iban, que antes le servían a Cristo, y los vas a ver caminando, pero son muertos vivientes. Ahí están, pero su espíritu está muerto, y Cristo no quiere eso para nosotros. Cristo, lo que me encanta, qué amor tan más grande podemos tú y yo celebrar más que el de Cristo. Aleluya. A Él era necesario cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria. Él pasaba para ir a libertar, a rescatar, a sacar, a quitar demonios y a libertar personas. Él era necesario pasar por Samaria. Él era necesario, él pasaba por donde él tenía que pasar para ir a libertar, para dar vida, para dar liberación, para dar sanidad. Y ese amor es el más grande. Y es el que celebramos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, iglesia? Cristo nos amó. Cristo dio su vida por nosotros. Por amor a nosotros. Dice que le sale este hombre de ahí de entre los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Le vino al encuentro en cuanto él se bajó de la barca. Y dice en el 3, dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque ya habían tratado de ponérselas, ¿verdad? Nadie podía atarle hasta que llega Cristo. Nadie podía, hasta que llega Cristo. Es que nadie podía verme, es que yo pensaba que yo iba a poder, hasta que llega Cristo. Aleluya. Y como tú y yo no vamos a creer más en esta historia real que en tantas cosas que se mueven allá en redes sociales de personas que ni conocemos. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo nos da la convicción de que tú y yo conocemos a Cristo. Que tú y yo, tu espíritu hace conecte con Él. Y tú y yo sabemos que esto de aquí es real. Y entonces ya nadie nos mueve de ahí. Y ya ningún espíritu contrario tiene poder, ni parte, ni suerte, ni autoridad sobre los que realmente somos de Cristo. ¿Puede realmente un cristiano real y genuino endemoniarse? No, señores. Aquí esta casa, aquí en este templo vive el Espíritu Santo. Pero hay personas en las cuales sí son morada de demonios. Y ahí se hallan a gusto esos espíritus y esos demonios. Y ahorita vamos a mirar que tan él era así, que los mismos demonios les rogaban a Jesús que no los echara fuera de esa región, porque en esa región estaban bien a gusto, estaban tranquilitos. Por eso cuando en ocasiones tú y yo fallamos en ciertas cosas, que no pecamos deliberadamente, cuando fallamos en ciertas cosas, luego viene y nos redarguye, ¿verdad? Y nos sentimos mal, ¿verdad? Y si no te sientes mal, te estoy diciendo que no es alerta naranja, es alerta roja para tu vida, porque usted tiene que sentirse mal cuando una cosa sale mala de su boca, cuando arañas salen de su boca con maldiciones, con palabras malas, cuando no tiene amor, cuando otras cosas surgen de tu vida. Y si no te redarguye, quizás andas entre los sepulcros, pero tú y yo hemos sido libres por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Vino y se puso el sello de Dios. Ahora tú y yo que creemos en que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es mi Salvador, tenemos el sello. Dice que este personaje, Mateo habla y dice que eran 2 endemoniados, pero aquí Marcos como que enfatiza en uno, porque como que uno estaba peor que el otro, como que él en el que quiso enfatizar es en el que como que fue en el que se acercó a Jesús, fue el que hizo la declaración, como que, y por eso Marcos está enfatizando justamente en ¿verdad? Y le dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, hasta que Cristo llega.
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, aquí atados con cosas de fierro, de hierro, aquí atado. Muchas veces dice, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Tú no puedes andar por la vida o por el mundo pensando que el enemigo es tu amigo. Si usted no cree que Satanás es real, usted anda perdido, porque tú y yo tenemos que creer que es el enemigo de nuestras almas, que como no pudo con nuestro Cristo, con nuestro papá, quiere buscar a los hijos. Pero grande cosa es cuando un papá se levanta a pelear por los hijos. Ahí no te metas. Tú y yo somos más que vencedores. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús es mi Salvador. Por eso y por muchas otras cosas más. Estamos viendo que este endemoniado, mucha gente no cree en eso. Cristianos que solamente quieren ir a oír cosas bonitas, hermosas y adineradas, ¿verdad? Pero lo del dinerito no te va a ayudar cuando te presentes en una situación y en el campo enemigo. Aquí Jesús estaba en campo enemigo, pero aún estando en campo enemigo, los demonios se someten ante él. Porque mira, Jesús manda y todo lo demás obedece. Pero cuando no estamos bien afirmados en la fe, en campo enemigo, ahí anda Satanás, iglesia. Ahí anda el enemigo. Ahí anda afuera. A veces nos olvidamos de esto. Creemos que sin orar la podemos hacer. Creemos que sin buscar, leer, saber, venir a la iglesia, yo la estoy haciendo. ¿Y qué tal si andas viviendo entre los sepulcros? Y Cristo no quiere eso. Cristo quiere que tú y yo seamos realmente libres. Tenemos todo, iglesia. Tenemos todo, tienes todo. Tienes lo más grande. Hemos sido libres. Hemos sido sacados de la muerte. Ya no vivimos entre sepulcros. Ya no vivimos ahí, iglesia. Vino Cristo a tu vida. Vino el amor de tu vida, iglesia. Vino que mi 14 de febrero. Vino mi enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta que y luego vuelve a empezar. Vino mi Cristo. Vino el amor de mi vida a rescatarme. No como las caricaturas o las películas en un corcel. Y eso, mira, nosotros los vamos a tener allá. Vino Cristo, iglesia. Nos rescató. Con brazo fuerte nos libertó. Mirar cuán amor tan grande nos ha dado papá. Ahora somos llamados hijos de Dios. Vemos que aquí este endemoniado tenía mucha fuerza. Rompía las cadenas. Rompía esas cadenas hasta que Cristo viene y le quita toda fuerza a la obra de Satanás y le dice, ya no sigues teniendo fuerza. Tú sabes quién sirve a quién, para qué te haces. Tú ya sabes quién derrotó a quién. ¿Por qué andas con tus mentiras? A veces creemos tanta mentira. Nosotros le creemos a Cristo porque Él dice que Él es la verdad y yo le creo a Cristo y le voy a Cristo y creo las historias de Cristo. Sí, y esas son las que atesoro en mi corazón. Esas son las que guardo, porque cuando ande en campo enemigo, yo sé que soy más que vencedor. Gloria a Dios. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Quién?
Nadie. ¿Quién aparte de Cristo te va a libertar? Nadie. ¿Quién va a ayudarte allá afuera, en lo espiritual, en el alma, en el corazón? ¿Quién? Nadie. Solamente hay uno, que ese nombre es sobre todo nombre, y ese nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Nadie le podía dominar. Y siempre, y yo me hago una pregunta, ¿y dónde están los discípulos? Jesús no iba solo a esta región, a campo enemigo. O sea, ya pidieron ayuda ya, ¿verdad? En la tempestad. Cuando el mar estaba rugiendo, o sea, como que ya, ¿no? Como que ya es tiempo que Dios confíe en nosotros, ¿no? Como que ya es tiempo que a veces no creamos todas las mentiras del enemigo, ¿no? Como que tú reacciones y digas, en realidad yo soy feliz, en realidad estoy bendecido, en realidad no me como cuentos, en realidad yo sé que mi Cristo vive, yo sé que soy libre por la sangre del Cordero. Aleluya. ¿Y dónde estaban los discípulos? Pues por ahí andaban, ¿verdad? Andaban viendo, yo creo, ahí cómo estaba la situación, y decían, aquí mejor ni hablamos, ¿verdad? Mejor ni nos metemos, no voy a hacer que, porque este se ve que es muy agresivo, mira de dónde salió, anda y vive entre las tumbas, el que vive sin Cristo, iglesia, vive entre los muertos. Ya hay gente adorando a la muerte. Yo adoro a Cristo, sirvo a Cristo, al dador de vida, al que venció la muerte. Allá cada quien adora lo que quiere, iglesia, pero nos conviene a nosotros adorar y servir a Cristo, al dador de vida. Nadie le podía dominar a esta persona, nadie podía, pero vino Cristo y dijo, se acabó todo. Oye, pues mira de dónde vengo, nada más, grande bonanza en el viento y en la mar. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Agarraba piedras, se golpeaba la cara, la cabeza, el cuerpo, andaba gritando entre el monte, como que era muy conocido, ¿verdad? Y como que a Cristo le fue necesario pasar por ahí, porque dijo, déjame voy, ¿verdad? Déjame voy nada más para que vean quién sirve a quién, ¿verdad? Déjame pasar por ahí para que vean quién se somete a quién, a dar una recordadita, ¿verdad? Porque a la gente a veces como que parece que se le olvida quién es el Cristo, quién es el que venció, ¿verdad? Y este personaje tenía que haber sido muy conocido. Imagínate que digan que aquí en Edinburgh anda uno por la calle golpeándose con piedras, con bloques, anda desnudo, anda viviendo entre los panteones y sale de ahí gritando, y qué cosas gritaría, endemoniado, ¿verdad? Tú y yo sabemos que esta guerra es real, pero que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Iglesia, andamos en campo enemigo, iglesia, pero aún en campo enemigo, Satanás sabe ante quién se somete. Y Jesús conoce a los que somos de él. Y no estamos huérfanos. Está papá por nosotros. Oh, cuidado. Cuidado cuando se meta en realidad. Cuando se quiere acercar a nosotros el enemigo, en realidad él es el que se mete a terreno enemigo. Oh, ahí no le conviene acercarse, ¿verdad? Imagínate, este personaje de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, sangrándose y golpeándose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aleluya. Porque toda rodilla se doblará ante mi Cristo y declararán, quieran o no, que Él es el Rey. Quieran o no quieran. Aleluya. Poder de Dios. Aleluya. ¿A quién servimos? ¿Hay algo allá afuera que haya algo bueno para ti? Allá afuera no hay nada. Allá afuera de Dios no hay nada.
Vamos a morir, vamos a andar entre sepulcros, pero Cristo nos liberta. Y dice que cuando le vio, pues de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando, ¿verdad? A gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Oh, es personal, ¿verdad? Es personal con él, aleluya, porque Cristo lo toma personal, ¿verdad? O sea, se meten con sus hijos. No, viene papá y viene y dice: no, usted se metió con mi hijo y es como si que es conmigo el problema. Así mismo es, aleluya. Dios está por nosotros, aleluya, como poderoso gigante, aleluya. Y le dijo: ¿qué tienes conmigo? Y esto quiere decir, ¿por qué te entremetes? ¿Por qué te entremetes? ¿Por qué te andas entrometiendo cuando nosotros decimos: es que mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová? El enemigo dice: ¡ay, por qué te entremetes! Porque yo estoy allí queriendo trabajar. Pero ya cuando se corta toda obra de Satanás cuando nos entrometemos, ¿verdad? Y hay mejor ser entrometidos para eso que ser entrometidos para otras cosas allá afuera, ¿verdad? Mejor nos entrometemos en este asunto cuando tú y yo levantamos oración, clamor, alabanza al Cristo vivo, intercediendo por nuestra iglesia, por nuestro hogar, por nuestras generaciones, por personas que andan perdidas, por personas que se desviaron del camino, pero que en realidad eran ovejas de Cristo, ¿verdad? En realidad, ¿por qué? Porque esa ovejita en realidad quiere regresar, porque esa ovejita en realidad su corazón está quebrado y dolido, no se anda gozando allá donde se fue, no, en realidad está deseando y diciendo: ojalá que venga por mí el pastor, el buen pastor, ojalá que venga por mí el pastor de pastores. Esa ovejita se dejó encontrar y fue Cristo y la tomó y la puso aquí, mira, se la echó aquí arriba. ¿Por qué? Porque dijo: es que yo sabía que tú en realidad te ibas a doler por apartarte del camino, porque seguías siendo mi oveja, ¿verdad? Hay personas que se desvían y no quieren saber, sino que empiezan a deleitarse en el pecado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él, confesando quién era Jesús, le dijo: ¿por qué te entremetes, verdad? Y estaba yo esto que en ocasiones, muchas, quizás no pocas, ya te había comentado de esta situación. Y cuando le dice: ¿qué tienes conmigo?, está diciendo: ¿por qué te entrometes? La oración es entrometerse. ¿En qué? Entre mi casa, ¿verdad? Y el enemigo no va a poner mano ahí. Entre lo que cualquier persona que tú estés orando, tú estás entrometiéndote. Tú estás metiéndote ahí en medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás intercediendo. ¿Por qué te entrometes?, le decían estos demonios a Jesús. Y me estaba acordando de esto que te digo, que quizás ya te he comentado muchas veces, pero viene a ser real. Porque yo me estaba acordando de esta situación, de cuando aquella persona me dijo un montón de cosas, ¿verdad? Alguien que ni siquiera me conocía ni yo conocía a esta persona. Y desde que yo me bajé del carro, yo miré a este personaje. Estaban dos, así como aquí en realidad eran dos, pero Marcos está enfatizando en uno. Estaban dos ahí bien endemoniados, ¿verdad? Ahí afuera. Y llenos de cosas, coliges y todo. Pero al verlos en la condición que ellos andaban era deplorable. Y yo los miré cómo andaban ahí, el pantalón lleno de lodo, de tierra. Yo dije: estos acaban de cruzar, ¿verdad? Estaban afuera de una tienda. Y se miraba que estaba el sol y estaban ahí en medio del sol, todos sudados. Y era una condición deplorable. El que está sin Cristo está muerto, iglesia. Y tú y yo tenemos vida y la tenemos en abundancia, iglesia. Y es para valorarla, iglesia. Es para decir: gloria a Dios, porque paso por aquí, pero en realidad yo soy libre. Y aunque ande en campo enemigo, yo soy libre, yo estoy vivo, yo no estoy muerto.
Gloria a Dios por eso, iglesia. A veces en la fila, en la línea de la tienda, tú puedes ver y sentir y decir, oh, soy diferente. No estamos diciendo que seamos más que nadie. No. Somos diferentes, iglesia. Somos sellados, iglesia. Y este personaje, como te comento, yo al instante, desde que íbamos pasando en el carro, desde el carro, yo le miré y los miré y yo dije, ahorita que me baje yo les voy a dar dinero. Aunque ellos no me lo estaban pidiendo, ¿verdad? Pero desde que yo iba en el carro, ni siquiera me había bajado del carro, yo ya tenía eso en mente. Pero también hay alguien que había oído, ¿verdad, iglesia? También había alguien que había oído eso, ¿verdad? Y desde que yo iba pasando en el carro, yo los miré, pero de seguro también ellos me miraron ahí. A mí, ¿por qué? Porque fue la cuestión tan provocada. Yo les dije, les voy a dar dinero. Nos bajamos y todo, y yo dije, si se da la situación ahí en la entrada, que yo ya me acerco y les doy dinero, aunque no me lo pidan, para que se compren una coca, porque estaban sudados, eran morenos, pero les escurría el sudor, se miraban rojos, y entonces de pronto me bajo, y ellos se hicieron para allá, se hicieron más para allá, y yo dije, ok, no es que yo lo haga, no es el momento. Nos metimos para la tienda y todo. No les di el dinero. Ya andando adentro en la tienda, entre las líneas, ahí las filas y todo, la tienda grande, ¿verdad? No te estoy hablando de $1, era una tienda grande. Pues ellos van a donde yo ando, ¿verdad? Es que vivimos en campo, ¿verdad? Babilónico, ¿verdad? Aquí este mundo no es nuestro hogar, acuérdate. Campo enemigo. Y tú vas a bajar la guardia andando en campo enemigo. No, Señor. Usted tiene que estar afirmado en la fe. El enemigo es un mentiroso. Cristo es libertador. Satanás es imitador. Cristo es tu libertador. No creo historietas, le creo a lo de Cristo. Y me conviene mejor creer estas cosas tan hermosas que dicen aquí, porque esto me da fe. Y cuando yo ando en campo enemigo, yo me voy a acordar que yo soy libre. Y que yo no estoy endemoniado. Y que esas personas sí. Y que viven legiones en ellos. Y así se les llamaba a los soldados romanos, a ejércitos romanos, legión de 3,000 a 6,000. Andaba dentro de la tienda, yo ya me había olvidado del asunto, de que yo les iba a dar dinero, y de pronto que veo que vienen ahí a la tienda los dos, y yo dije, oh, es la ocasión. Déjame aprovecho y les doy dinero. Y ya que les digo, disculpe, buenas tardes, ¿verdad? Y ya les digo, disculpe, mire, no sé si me aceptarían que les comprara algo de comer, ¿verdad? O si gustan, ¿verdad? Ustedes para que se compren algo de comer, de tomar, ¿verdad? Una manera muy amable. Pero si todavía yo no acababa de decirles nada, cuando ese hombre, uno de ellos, ¿verdad? El otro se fue para allá, uno gordillo, y al último se quedó él solo. Y que me empieza a decir cosas, pero si todavía no terminaba yo de decirle lo que le estaba diciendo, él venía a decirme a mí. Él venía a decir a mí. Y a veces a nosotros se nos olvida, iglesia. Andamos por allí y en realidad él venía a decir a mí cosas, ese odio, ese coraje. Es que el enemigo es tu enemigo. ¿Qué hay allá afuera para nosotros que sea mejor que Cristo? Nada. No busques allá afuera. El enemigo, si logra alejarte de Dios, yes, vino a matar, a robar y a destruir. No esperes que andando fuera de Cristo tú la vas a hacer. No esperes que andando alejada de Él, tú la vas a hacer. No te pierdas. Regresa al camino. Regresa. Me empezó a decir un montón de cosas. Y al instante también yo supe quién era. Y yo dije, oh, no es Él, es Satanás. Al instante lo supe por las cosas que me estaba diciendo. Él me estaba diciendo esto. Siempre te estás metiendo, te odio. Así me gritó.
Alguien que no me conocía. Alguien que no me conocía. Alguien que ni siquiera sabía. Y una cosa yo te voy a decir, me voy a seguir metiendo. Porque hay poder en Cristo. Porque yo sé en qué nombre hay libertad. Porque yo sé en qué nombre se rompe atadura. Porque yo sé en qué nombre se someten los demonios. Es el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre. Y lo que él me decía no era ni me hablaba del dinero. Ni me hablaba del dinero. No me decía nada de lo que yo le había dicho. Él me estaba diciendo a mí: yo te odio a ti, te odio. Es que te quiero matar, me decía así. Y luego escupía en el piso. Escupía en el piso y ponía una línea. Y le hacía así él ahí mismo. Y esa misma línea él no la cruzaba. Y yo parada aquí, sabiendo quién era. Y yo simplemente me empecé a reír. No así abiertamente, sino como cuando tú dices: oh, ya sé quién me está diciendo esto. Y a la vez, eso que a muchos puede aplastarlos, a nosotros nos levanta. Aleluya. Como ese endemoniado que le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios viviente? Yo sé quién eres. Aleluya. Que te conozcan. Y si no te conocen mucho en las redes, ¿qué te importa? Que te conozcan en el ambiente espiritual. Una cosa te voy a decir. Ahí que tu nombre sea bien famoso, asegúrate de eso. Asegúrate de eso, iglesia. A mí no me importa otra cosa que su nombre sea bien famoso en el ambiente espiritual, iglesia. Ahí que se conozca y que se sepa: oh, es que ahorita hay batalla allá entre, y que está esperando Jesús ahí. Y Jesús dice: oh, yo me puedo aquí ahorita nada más, porque yo sé lo que ella va a hacer. Yo sé lo que él va a hacer, que no se va a alejar y que va a decir que es hija del Dios viviente, que es hijo del Dios viviente. Y este personaje endemoniado, este gadareno que andaba por ahí suelto, este endemoniado, este Satanás mentiroso, solamente se enfocó en decir eso: siempre te estás metiendo, siempre estás ahí diciendo, siempre estás ahí metiéndote en mi camino, es que yo te odio, es que te quiero matar, es que eres esto, es que eres aquello, y decía puras cosas que no eran cosas de la situación, eran cosas del ambiente espiritual. Y esa línea, y decía: oh, te quiero pegar, así, era un endemoniado. Querer es una cosa y hacer es otra. El enemigo te quiere eliminar, quiere, pero no puede. Quiere, y se le hace agua a la boca, pero no puede, porque hay poder en el nombre de Cristo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Una cosa es que quieran y otra cosa es que puedan querer. Muchas y muchos quieren tu destrucción, que te vaya mal, que en tu hogar te vaya mal, que te lleve migración, que te lleve el diablo, que te lleve quien sea. Querrán, pero no podrán. Si Dios no da permiso, no se puede, señores. Si Dios no da la autorización, no se puede, señores. ¿A quién servimos tú y yo? A Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo pensé que en el momento de la situación, porque esto te estoy hablando ya de hace muchos años. Gloria a Dios que avancé en la fe. Pero no me dio miedo. Y te lo estoy diciendo de verdad. Porque cuando Dios al instante te dice: es aquel. Ok. Qué bueno que me odie. Porque si no fuera así, quiere decir que ando bien, pero bien requete mal.
Y eso que apenas empezábamos a estorbarle. Pero resistimos al diablo y él huye. Porque hay poder en el nombre de tu Dios. Hay poder en el nombre de tu Dios. Yo simplemente me reí así y le dije, ya sé quién eres. Y simplemente me reí, ¿verdad? Porque dije, todo lo que estás diciendo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, lo que tú traías a mí para ofenderme y hacerme daño, viene y me confirma que soy hija de Dios y que yo estoy siendo escuchada donde quiero ser escuchada. Gracias, Señor, aleluya, porque el enemigo trae saetas para matarnos, destruirnos y detenernos, mas sin embargo, Dios los transforma en cosas que nos fortalecen en la fe y que decimos, ahora tengo que buscar más. Oh, gloria a Dios por eso, porque ya no somos de los que retrocedemos para perdición, mas somos de los que avanzamos para llegar a la meta en el nombre de Cristo Jesús. Después de eso que empezó a gritar todo eso, escupía, marcaba línea, una línea que él mismo hizo que ni él pasó, ¿verdad? Ni él podía acercarse, así que luego ya salió de allá el carnicero y vino el carnicero y que lo pesca del cuello y que se lo lleva arrastrando, ¿verdad? Y se le acabó ¿verdad? Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Me vine más fortalecida, porque aún lo que el enemigo avienta para querer apagarnos, nos fortalece, aleluya, nos hace más fuertes. Yo me vine más fortalecida, ¿sabes por qué? Porque yo entonces creí y yo dije, soy escuchada, gloria a Dios. Somos escuchados, iglesia. Somos escuchados. Este endemoniado al instante vino y se arrodilló delante de Jesús. Los discípulos, ¿dónde estaban? ¿Por dónde andaban? Mas tú y yo sí aparecemos en la película. Aleluya. Tú y yo sí aparecemos ahí, porque Cristo espera de nosotros más. Él espera más de ti, iglesia. Afuera no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Dios espera más de ti. Y vino este endemoniado y clamando a gran voz le dijo, Hijo del Dios viviente. Y le dijo, Jesús, Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Jesús no llegó ahí diciendo quién era, pero él sabía quién era. Aleluya. Hijo del Dios viviente. Yo no lo digo, tú lo dices. Aleluya, aleluya. Y dice, te conjuro, o sea, te imploro por Dios, te imploro por Dios que no me atormentes. Él sabe a dónde va, ¿verdad? El enemigo, los demonios, saben que van al lugar de tormento. Mas tú y yo vamos para otro. ¿Ahora entiendes por qué te odian? ¿Ahora entiendes? Porque tú y yo vamos para otro lugar. Y aunque éramos pecadores e hicimos lo malo y lo bien sucio, se nos perdonó. Por eso festejo ese amor. Se nos perdonó, iglesia. Te conjuro, te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó. Y respondió diciendo, Legión. Legión me llamo, porque somos muchos, de 3,000 a 6,000. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque como que era agradable vivir ahí, ¿verdad? Al enemigo no le va a gustar vivir en nosotros. No. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y entonces dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ahí andaban y le rogaron todos los demonios diciéndole, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Les dio permiso.
Si Él quiere, si Él deja, si Él dice no es no, si Él dice sí, sí, si Él dice aquí se hace lo que Dios quiere. Amén. Y dijo, déjame les enseño un poquito, porque esta región era una región de gentiles, era una región pagana, era una región que estaban oprimidos por el diablo. Y dijo, mira, dejo que vayan ahí a esos cerdos para que vean lo que el enemigo quería hacer. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y déjame les enseño, y dice que le rogaron todos los demonios diciéndole, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿A qué viene el enemigo? A matar. Eso quería hacer con este personaje. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, los que los cuidaban huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La gente vienen a Jesús y de pronto ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión. Todos lo conocían. Y de pronto lo ven sentado, cosa que nunca hacía. Él no tenía paz. Se la pasaba gritando por entre los montes, entre las tumbas, sangrando y golpeándose desnudo. Y de pronto llegan todos y ven al que lo hizo, a Jesús, a tu lado. ¿A quién miran? A Jesús. ¿A quién ve el enemigo? A Jesús. Mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y dice, y que había tenido la legión, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Vestidito como una persona completamente cuerda, prudente, tranquila, vestidito, limpio, así como Cristo nos quiere, así como Cristo nos transforma, nos saca de la condición en la que nos encontrábamos y nos hace así en un juicio cabal. Y dice, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y le contaron también lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aún así, hay gente que no quiere. Pero tú, sé de esos que sí quieren. Y que le rogamos y que le decimos, no te vayas, te ruego que te quedes. No te vayas, Señor, te ruego que te quedes, porque yo sé que tú eres mi libertador, y que si yo estaba apartado o apartada del camino, en ti, Señor Jesús, yo soy completamente libre. En ti yo soy más que vencedor. En ti yo he quedado libre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Salvador y tu libertador. Ponte de pie. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque allá afuera en el mundo no hay nada que pueda ser mejor que lo de Dios. Porque el enemigo es un mentiroso y va a querer traer ataduras, va a querer traer cosas raras y extrañas a tu mente y a tu pensamiento para que tú te alejes, y si tú te alejas, él alegrarse. Pero tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que decimos, Señor, ayúdame, porque en Cristo yo soy verdaderamente libre. Y aún los demonios se someten,
Aún el viento se somete, aún los mares se someten. ¿Qué otra historia tú quieres saber de tu Dios para poder creer en Él? Para poder ser un seguidor de Cristo. Para poder venir a Él y decir, es que yo sé que en el nombre de Cristo soy verdaderamente libre. Y que aunque yo ande viviendo en campo, aquí en campo enemigo, en territorio enemigo, yo sé que yo le pertenezco a Cristo y yo soy más que vencedor. Y aunque tanta gente que anda caminando, pero realmente están muertos espiritualmente, pero tú y yo podemos pasar por un lado y decir, yo soy vivo. Y no para jactarte, sino para decir, oh Señor, cuán amor has tenido para mí que tú me hiciste libre. Aleluya. Ya no andamos entre sepulcros, iglesia. Ahora hemos sido libertados por el poder de Cristo. Entonces este personaje, que ahora fue libre cuando Jesús se iba de ahí, porque los de ahí le dijeron, vete de nuestro lugar, porque mira, se murieron todos nuestros cerdos y ellos prefirieron los cerdos que a Cristo, ¿verdad? Prefirieron los cerdos que a uno que es libre, ¿verdad? Mira, no esperes que se alegren a veces cuando tú eres libre. Podrán adorar a todo, pero no podrán estar agradecidos porque tú has sido libre en el nombre de Cristo. Nosotros vemos que ellos le dijeron y Jesús, como todo un caballero, se fue de ahí, ¿verdad? Y este personaje que había sido liberado le rogaba y le decía, déjame ir contigo. Déjame ir contigo, Jesús, yo me quiero ir contigo. Pero Jesús le dijo, espérate, todavía no es el tiempo, pero Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Le dijo, espérate, todavía no es el tiempo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Cristo viene, iglesia. Por eso, mientras tanto, tú y yo estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Aún no es el tiempo, pero el tiempo está cerca. Casi nos vamos con Él. Iglesia, sé fuerte, sé valiente. Soporta los embates de los vientos y de la mar. Que aunque parece que Cristo no va en la barca, que parece que va dormido, Cristo va ahí. Y Él da la orden y el mar y los vientos obedecen y aún los demonios se someten y le obedecen y los demonios saben quién obedece a quién y el enemigo sabe que tú y yo fuimos perdonados y liberados y que cuando ya vino y pasó eso ya no pudo hacer nada con ese muchacho. Ya no pudo. Lo traía golpeándose, sangrando, lo traía loco, perdido entre los muertos, entre los sepulcros. Pero una vez que vino Cristo, iglesia, el enemigo ya no pudo ni tuvo potestad sobre ese muchacho. Se le acabó, se acabó. Y tú y yo hemos sido liberados y libertados por el poder de Cristo. No esperes que todos se alegren, iglesia. Vinieron y lo vieron bañadito, bonito, chaineadito, vestidito, vestidita como debe ser. Vinieron y lo vieron con un corazón bueno. Ahora como tú y yo tenemos por Cristo, aleluya. Y ellos no se alegraron. Le dijeron a Jesús, te rogamos que te vayas de este lugar. No esperes que se alegren muchos, pero acuérdate lo que leímos, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta, el Padre se alegra y los ángeles están ahí enfrente de Él viendo cómo el Padre se alegra y entonces ellos también se tienen que alegrar. No importa si los otros no se alegran. Allá arriba se alegran. Gloria a Dios por eso. Tú y yo vamos a ser valientes en el nombre de Cristo. Sigue hacia la meta. Estate atento a los embates del enemigo para que puedas percibir cuando es algo que proviene de Dios o cuando es algo que no proviene de Dios.
Y levántate y ora por tu casa, iglesia. Marca tu territorio. Paséate por tu casa y di: es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el enemigo te va a decir: ¿por qué te entremetes? Síguete entremetiendo. Él ya está perdido, pero tu oración y la mía aún sigue teniendo poder. Aleluya. Ya lo que Él pida ya no tiene poder. Ya no, lo que tú y yo pidamos todavía sigue teniendo poder, iglesia, todavía sigue siendo escuchado. Ahora entiendes por qué el enemigo. Ahora entendemos. Levántate. Retoma el camino, iglesia. Retoma el camino. Pon las cosas importantes. Pon las prioridades. Pon lo de Dios, iglesia. Comprométete con Dios. Prométele a Dios. Prométele a tus hijos, a tu casa, y cúmpleles. Prométele a Dios desde acerca de tu vida misma, iglesia. ¿Qué andamos haciendo allá afuera? Cuando te toque ir a territorio enemigo, después no la vas a hacer. Y todo eso te lo digo porque te amo. Y quiero que juntos la hagamos. Y una cosa yo te digo, iglesia, antes de venir a compartir una palabra, siempre primero yo. Siempre primero yo. La recibo, la agarro, que me redarguya, que me despierte, siempre primero yo. Porque la tenemos que hacer, iglesia. ¿Me vas a decir que vamos a dejar perder todo este tiempo nada más así? Todo este camino que hemos luchado y peleado y nada más dejarlo perder así, no podemos. Los demonios supieron que Jesús era el Hijo del Dios viviente y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque nos vienes a recordar